Les voy a compartir una pantallita, como siempre. Entonces viene la segunda parte de la electrocinética. Acá quiero aclarar una cosita. Por las dudas. Después veamos algún video. Bueno. Entonces, electrocinética 2, la segunda parte de electrocinética. Entonces, ahora que ya hemos visto la primera parte, vamos a completar esta parte de electrocinética, y los objetivos van a ser analizar circuitos que tengan múltiples resistores, ya sean conectados en serie o en paralelo, ya vamos a desglosar bien eso. Las reglas aplicables a cualquier circuito con más de una espira, las leyes de Kirchhoff. Cómo se conectan amperímetros, voltímetros, potenciómetros, ómetros en un circuito. Analizar los circuitos RC, capacitorio y resistencia. Y vamos a ver qué pasa con la energía eléctrica en la instalación domiciliaria. Acá está la bibliografía. Yo les recuerdo que les conviene usar el CR-Semansky-Young, pero tienen una serie de libros como el Sedgwick, el Pipler, el Alonso Finn, que también son muy buenos. Ok, entonces, la asociación de resistencia. Nosotros podemos asociar la resistencia en serie o en paralelo, o en una combinación de ambas. Habíamos visto eso. ¿Qué significa que la resistencia esté en serie? No significa que esté una a continuación de la otra. Lo que significa es que por ellas pasa la misma corriente. Acá, por ejemplo, a la izquierda, ¿no es cierto? Pueden ver que entre A y B está la resistencia R1, entre B y C la R2, y la corriente que circula por R1, como no hay ninguna derivación en B, también circula por R2. En este caso, se dice que están en serie y la resistencia equivalente se obtiene sumando, simplemente sumando el valor de la resistencia. Si recuerdan, es casualmente al revés que los capacitores. En los capacitores, si estaban en serie, la capacidad equivalente era 1 sobre C igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y después está la asociación en paralelo, que como pueden ver, si uno se fija en detalle, la corriente que llega al punto A se ramifica, se divide en I1 y 2. Circula por I1 por R1, circula I2 por R2, y luego en el punto B se transforma nuevamente en I. ¿Cómo sé yo que dos resistencias están en paralelo? No porque una esté encima de la otra, sino porque entre A y B existe la misma caída de potencial. Entonces el voltaje que cae en R1 es igual al voltaje que cae en R2, y yo puedo entonces decir que están en paralelo. Eso significa que si quiero obtener la resistencia equivalente en paralelo, será 1 sobre la resistencia equivalente igual a la suma de 1 sobre las E de I. Siempre la resistencia equivalente en paralelo es menor que la menor de las resistencias. ¿Qué significa reemplazar entonces dos resistencias por una equivalente? Es que reemplazar a la combinación tiene el mismo efecto externo, ¿cierto? Dentro del circuito. Entonces, si yo en vez de poner una resistencia entre A y C, R1 y R2, pongo una que valga R1 más R2,
produce el mismo efecto que si estuvieran las dos por separado. Bueno. Entonces, acá podemos ver este primer dibujito que las resistencias R1, R2 y R3 están en serie, ya que les circula la misma corriente. Para demostrarlo, simplemente calculamos la caída de potencial en cada una de las resistencias. VAX sería en R1, VXI en R2 y VIB en R3. Sumamos los potenciales, vemos que tienen el factor común I, despejamos B sub A B sobre I, aplicamos la ley de Ohm a esto y vemos que la resistencia equivalente es entonces la suma de las resistencias cuando están conectadas en serie. La resistencia equivalente es mayor que cualquiera de las resistencias individuales, es obvio, digamos. Si la tenemos a las tres resistencias en paralelo, vemos que la corriente se subdivide, tenemos una I1 para R1, una I2 para R2 y una I3 para R3. Lo que es común acá es la caída de potencial, B sub a B. Sumamos la corriente, porque la corriente total es la suma de las tres corrientes. Reemplazamos lo que vale cada una de las corrientes y obtenemos la resistencia equivalente en paralelo. Se lo puede escribir, como vimos recién, como 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, etc. Y es cierto también que la resistencia equivalente es menor que cualquier resistencia individual. Y acá tenemos cuatro formas diferentes para conectar tres resistencias. Primero, a la izquierda, las tres en paralelo, en serie. Luego en paralelo. A continuación, una combinación. Por ejemplo, R3 y R2 en paralelo y a su vez en serie con R1. O bien, R2 y R3 en serie y a su vez en paralelo con R1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O vamos bien? Vamos bien, profe. Bueno, porque ahora ya vienen algunos regalitos que tengo preparados por eso. Entonces ya acá hay un ejercicio 4, que casualmente tiene que ver con la figura que vimos recién. Dice, suponga que las tres resistencias que se ilustran en esta figura tienen la misma resistencia R. O sea, que todas valen lo mismo. R1 igual a R2 igual a R3. Y si quieren, denle un valor numérico, un ohmio cada una, por ejemplo, que es simple de calcular. Tenemos la primera conexión en serie, la segunda en paralelo y las otras dos que eran una combinación de entre serie y paralelo. Este ejercicio, cuando se despliega el menú, les da 5 opciones. ¿Y qué es lo que pide? Dice, clasifique los 4 arreglos, el arreglo A, el arreglo B, el arreglo C y el arreglo D, en orden decreciente de su resistencia equivalente. O sea, ustedes van a tener que calcular la resistencia equivalente de esos 4 arreglos y luego ordenarlas en forma decreciente, primero la más grande y así sucesivamente, y elegir una de las 5 opciones que hay acá. Yo les voy a pasar, voy a dejar de compartir un momentito, así les paso el link. Que lo debo tener por acá, a través del... Y ustedes entonces se van a tomar el trabajo de, como les digo, hacer el cálculo de cuál tiene de esas 4 la más grande, la más grande así, y lo van a ordenar. A ver dónde estaba yo.
Ahí se la estoy pasando. ¿Entienden la consigna? Sí, profe. Sí, ¿no? Bueno, entonces ahí se las paso, pongo en pausa la grabación, después avísenme para que la... Y ahora les doy unos minutitos para que ustedes lo resuelvan y, y después lo discutimos entre todos.
Bueno, ya tenemos bastantes que han contestado, más de 30, así que les voy a compartir la pantalla con los resultados. Ahí están viendo, ¿no es cierto? Fíjense, ya tenemos contestados 31, casi la mitad ha elegido la opción correcta. Casi la mitad ha elegido la opción correcta, que es A, C, D, B. ¿No? Y después, la otra mitad se reparte entre la opción verde, la opción moradita, pero bueno, la mitad contestó bien. Eh, Fíjense que está bastante bien, digamos, porque de todas maneras, fíjense cómo la mayoría, o sea, la respuesta correcta tiene la mayor parte del porcentaje, ¿no? Es como que hay digamos, el sistema ya, a partir de lo que vimos, muestra que la mayoría ha contestado bien la pregunta. Eso se puede usar incluso estadísticamente cuando ciertas personas contestan una pregunta para saber cuál es la correcta sin saberla en realidad. Bueno, no sé si me entienden lo que quise decir. Voy a dejar de compartir y ahora, bueno, ya está grabando, así que no hay problema. Entonces volvamos al ejercicio. Estábamos por acá. Entonces, lo que había que hacer era elegir eh, la clasificación que se acomodaba mejor en el orden decreciente. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que si uno analiza rápidamente las cuatro conexiones, ¿cuál de las cuatro es la que tiene resistencia más grande? La que está en serie. Les pregunto. Se suman. La que está En en serie, serie. o sea que es la A, ¿no es cierto? Claro, es la A. Sí. ¿Y cuál es la que tiene la resistencia más chiquita? La B. La que está en La paralelo. B. O sea que ahí está, la B, la que está en paralelo. Entonces, ahora me queda, eso no me hace falta hacer ningún cálculo. Yo ya sé que la más grande es la que está en serie y la más chiquita es la que está en paralelo. Me queda saber cuál es más grande, la C o la D. Ahora fíjense, si las resistencias son iguales, entonces yo tengo una conexión para el caso C, R, más el paralelo entre R y R, que es R sobre 2. ¿Y eso cuánto me da? Acá me da 2 R más R. 2 dividido, esto es 1, 2 dividido en 1, 2, esto me da 3 medios de R, o sea que es 1,5 de R. Y el otro es un 2R en paralelo con R. Entonces me quedaría, esto se puede poner así, 2R por R sobre 2R más R. Cuando tengo 2 lo puedo escribir así. O sea que me quedaría 2R al cuadrado sobre 3R. Este se va con este y me queda 2 tercios de R. Este era R sobre 3. Entonces, ahora ya sé que D vale 2 tercios de R, entonces acá iría. ¿Cuál iría primero? A ustedes les pregunto, ¿el C
o el El D, C, o el después el D. D. Primero el El C y después el C, D. después el D. Claro, muy bien. O sea, está claro, ¿no es cierto? Para todos. Sí, profe. Porque Sí, profe. a veces sí, ¿no es cierto? A veces, bueno, a veces lo que puede quedar un poco en la nebulosa, digamos, sería la consigna. Pero bueno, ahí dice claramente ordenar decrecientemente, o sea, primero la más grande y aclara. Muy bien. Entonces, acá tienen un ejercicio a donde combina, es un circuito en realidad, una fuente de tensión conectada a una conexión de resistencias, y vamos a explicar cuáles serían los pasos a seguir para lograr el resistor equivalente y la corriente total y, por supuesto, la corriente en cada una de las resistencias. Entonces, el primer paso sería indagar cómo están conectadas las resistencias. Entonces, yo sé que una resistencia está en serie con otra cuando pasa la misma corriente. Fíjense que por 4 ohmios no pasa la misma corriente que por 6, ni pasa la misma corriente que por 3, porque al llegar al punto C la corriente se deriva. Entonces, no puedo saber, en realidad, no están en serie 4 con 6 o 4 con 3, pero sí sé que la resistencia de 3 ohmios con la de 6 están en paralelo, porque cae la misma diferencia de potencial entre ellas. Entonces obtengo el paralelo entre la resistencia de 6 y la resistencia de 3, que da 2 ohmios, el cálculo, y la reemplazo. O sea que entre C y B, en vez de poner el paralelo, pongo una nueva, que vale 2. Y ahora me queda este circuito, un poco más simple que el anterior. Veo que la resistencia de 4 con la nueva de 2 que reemplazaba la otra 2 están en serie porque le pasa la misma corriente, ya que en C no hay ninguna derivación. Entonces, calculo la resistencia equivalente, como están en serie simplemente la sumo, y me queda la resistencia final equivalente del circuito, que es de 6 ohmios. Una vez que tengo la resistencia de 6 ohmios y la fuente de tensión, lo que hago es calcular la corriente. Aplico la ley de Ohm, recuerden, V igual a I por R, entonces me queda 18 voltios sobre 6 ohmios, 3 amperes. Y tengo la corriente total, es la corriente que entrega la fuente. Si quiero saber cuánto pasa por la resistencia de 3, de 4 ohmios, bueno, me vuelvo al circuito anterior, al que tenía las dos resistencias, por ahí circula 3 amperes, también circulan los 3 amperes por la de 2 ohmios. Fíjense de paso que los 18 voltios caen 12 en la primera resistencia, 3 por 4, 12, y 6 voltios en la segunda, 2 por 3, 6. Y la suma de los 18 voltios que entrega la fuente, 12 se lleva a la de 4, 6 se lleva a la de 2. Y por último, vuelvo a armar el circuito original. Ahora yo sé que la corriente de 3 amperes que pasa por la resistencia de 4 ohmios, cuando llega al punto C se bifurca, y como sé que la caída de potencial es 6 voltios, entonces la corriente que pasa por la rama superior es 1 ampere y la corriente que pasa por la inferior es 2 amperes, ya que 6 por 1 es 6, 6 voltios, y 3 por 2 es 6, 6 voltios. Entonces, ¿qué corriente circula por cada resistencia? Lo tengo resuelto ya en esta sección. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No?
¿No hay No, preguntas? ninguna, profe. No. Ok, sí, bueno, que alguien me conteste, por favor. Aunque sea que digan que sí o que no. Bueno, bien. Entonces, ahora vienen otros ejercicios. Hay un nuevo cuestionario que va a tener estos dos ejercicios. El primero es un alambre que tiene una cierta resistencia, se lo estira hasta cuadruplicar su longitud, permanece constante la densidad y la resistividad eléctrica y hallar la nueva resistencia. Tengan en cuenta que si ustedes estiran algo, disminuye tiene constante la densidad, hay que calcular la resistencia equivalente entre los puntos X e Y de este circuito. Profe, disculpe. Profe, Sí, disculpe, se le cortó. Sí, se le cortó, le cortó. profe. pero, o sea, no me estaban escuchando, digamos. Claro, en un Del- momento quedó así la pantalla y después Cuando volvió a salir su voz. usted empezó a explicar más, se cortó. Sí, bueno, es que aparece que hay mala conexión a internet. Les repito, entonces tienen un alambre con una resistencia de 8 ohmios, la estiran hasta que su volumen, su longitud se cuadriplica y permanece constante la densidad, o sea, el volumen. El volumen del alambre antes de estirarse es igual que el volumen después de estirarse. Recuerden que el volumen de un alambre de sección circular es la sección por la longitud. Entonces, si valía 8 ohmios la resistencia original, ¿cuánto vale una vez que lo han estirado? Eso pregunta. Y el otro es un circuito, fíjense, un circuito bastante sencillo, nada más que tiene ahí una trampita en el sentido de que la resistencia esta que está acá inclinadita, lo único que hace es pasar por encima, no se conecta, pasa por encima de este conector y quiere la resistencia entre los puntos X e Y. Es como si el punto Y estuviese acá, digamos, estirado, o sea, nada más. Eso es todo. Esos dos ejercicios están contenidos en este problema, en este, ¿cómo se llama? Ejercicio, el cuestionario, que se los voy a compartir ahora. Denme un segundo que busco la... Sí, no tengo buena conexión de internet, justo hoy está fallando. Pero bueno, ustedes me avisan cualquier cosa. Les comparto este segundo link. Ahí está. Lo van a poder ver al ejercicio. Me avisan cualquier cosa. Yo voy a pausar la grabación. Tenemos un alambre que tiene una cierta longitud L y por supuesto una sección transversal S y una resistividad ρ. Entonces, la resistencia R, acuérdense, era ρ por L sobre S. Y lo estiramos al alambre. Lo estiramos un montón, sin que se rompa, es muy dúctil, hasta que su longitud se hace 4 veces L. Entonces, si el volumen se mantiene constante, y el volumen era L por S, entonces, si yo aumento a 4L el volumen, tengo que disminuir la sección a S sobre 4. O sea que L' es 4L y S' es S sobre 4. O sea, es como que si el alambre se estrangulara, digamos. Entonces, la resistencia R
era ρ por L sobre S. Y la resistencia R', la nueva, será ρ, porque es la misma resistividad, por 4 veces L, que es L', lo pongamos así, L', S'. Entonces, ρ por 4L sobre S sobre 4. Entonces, este 4 pasa para arriba y me queda 16 ρ por L sobre S. O sea, 16 veces la resistencia aumentó. Esa sería la idea. Y si el 16 lo multiplico por 8, me da 128. Y el otro ejercicio, el ejercicio de las resistencias, ¿no es cierto? Lo que queda claro es que si yo lo dibujo al circuito, estas son las resistencias, todas valen lo mismo. Entonces, yo les decía que era lo mismo ponerlo así al circuito. Todas valen R. Yo sé que estas de acá están en paralelo. Entonces las voy a reemplazar por una, o sea, que valga R por R sobre R más R. O sea, es R sobre 2. Menor que la menor. Entonces me queda R acá, R sobre 2 acá y R acá. Y si sumo todo esto, me queda 2R, pues están en serie, más R sobre 2. O sea, es 5R sobre 2. Esa sería la resistencia equivalente. 5R sobre 2. Que acá, bueno. ¿Alguna pregunta? ¿O está No, claro? profe, Todo. me Para... saqué la duda de por qué era 5R sobre 2. Bueno, listo, entonces. Dejamos de compartir. No, bueno, seguimos. Tengo que salir de acá. Ahí está. Bueno, ahora hay otros ejercicios más. O sea, fíjense, este ejercicio, el primero, tiene una serie de resistencias conectadas en serie y paralelo. Esta está en paralelo, esta está en paralelo, en serie con esta. Este otro circuito tiene una pequeña trampita acá al final, fíjense, porque está uniendo con un cable, o sea, está cortocircuitando los extremos de la resistencia de 3 ohmios con la de 6. O sea, lo que está haciendo es que este punto sea igual que este. Eso significa que la pobre resistencia de 5 ohmios está cortocircuitada en sí misma, porque sus dos conexiones están unidas al mismo punto. Entonces, el ejercicio 6 tiene estos dos ejercicios que simplemente consiste en calcular la resistencia equivalente. Voy a dejar de compartir, les voy a pasar el link para que los hagan. Así de paso practican un poquito. Espero que ahora logren obtener la respuesta correcta, ya que estamos haciendo algo sobre lo mismo. Bueno, voy al chat. Ah, no estoy grabando. Control V. Ya dice grabando. Parece que alguien lo pone a grabar. Bueno, muy bien. Les doy unos minutitos para que lo hagan a este y ya continuamos.
Ujú. Ahí está. Bueno, entonces, para todos ya va la explicación. Y ya con esto, creo que hay un par de ejercicios más, pero lo vamos a dejar para después. Entonces, teníamos que encontrar la resistencia equivalente. Lo primero que tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer es ubicar las resistencias que están o en serie o en paralelo. Ubicar eso primero. Entonces, en el primer ejercicio, fíjense, la resistencia de 6 con la de 12 están en paralelo. Y abajo pasa lo mismo. Hay una de 6 y una de 12. Y luego está la de 3, que cuando resolvamos el paralelo van a quedar en serie. Entonces, este es el punto A. Y yo tengo que encontrar una resistencia equivalente entre 6 y 12. Entonces, ¿cómo hago? Digo, bueno, como están en paralelo, 1 sobre R equivalente, puedo poner así, igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 12. Esa sería una forma. Busco el común denominador, que es 12. 12 dividido en 6 me da de 2, por 1, 2. Más 12 y en 12 de 1, 1. Me queda 3 sobre 12. Y eso es un cuarto. Entonces, un cuarto dije 4 por 3. Sí, entonces la resistencia equivalente es igual a 4. Y es menor que la de 6. Entonces tengo una de 4 acá. Tengo una de 4 acá. Y tengo una de 3 acá. Ah, y esto da 11. Entonces la resistencia equivalente es 11 ohmios. No sé si puse mal yo acá. Ya me voy a fijar. Pero la Sí, sí. respuesta correcta está mal, ¿no es cierto? En el ejercicio. Creo que está marcada la de 9. Claro, está ¿Puede marcado el 9. ser? Y en el otro creo que también está mal. Bueno, a ver, fijémonos. Y vamos al otro, porque sí, capaz que, bueno, es que uno cuando mete el dedo por ahí se equivoca. Y el otro. El otro ejercicio, ahí tiene una trampita, como yo les decía. Esta resistencia de 2 ohmios, después tengo esta aquí abajo de 2 ohmios, este es el punto A, este es el punto B, sigue la de 3, la de 6, y fíjense que la de 3 y la de 6, yo la voy a poner acá así, 3, 6. ¿Por qué? Porque el punto de arriba de la 6 está comunicada con el de abajo de la 3, entonces estos puntos son lo mismo. Y después, la de 5 sería una cosa muy extraña, porque la de 5 estaría acá, así, una cosa así, rara, digamos. O sea que esta la descarto porque está cortocircuitada. Y lo que me queda es 2, 3 y 6 puesto en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces tengo que hacer 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 6. ¿Cuál es el común denominador acá? 6. 6. Muy bien. 6 dividido en 2 me da de 3, más 6 dividido en 3 me da de 2, más 6 dividido en 3 me da de 1. O sea, así es, ¿no? O sea que la resistencia sería 6 sobre 6, ¿así es? O sea que Sí. eso vale 1. Quiere decir que la resistencia equivalente de estas tres y es menor que la menor y vale 1. Y encima está en serie con una de 2. Entonces, esta vale 2, esta vale 1. Quiere decir que me queda una sola
la total de 3 ohmios. No sé qué estaba marcado como bien ahí. ¿Se dan cuenta? ¿No? Sí, 3 ohmios A estaba ver. marcado. Ah, estaba marcado otro día. Bueno, entonces esa era la correcta. Ahí, ¿cuál es el problema o la trampita? Que hay un cable que cortocircuita a la resistencia de 5 ohmios. Ustedes siempre tengan en cuenta que la corriente eléctrica tiende a ir por donde le resulta menos esfuerzo. Bueno, es lo que hacemos todos, digamos, el camino más simple. Entonces, imagínense, cuando la corriente llega, imagínense que ustedes son la corriente, y cuando la corriente llega al punto a donde está la resistencia de 5 y el cable, la resistencia de 5 es una montaña y el cable es un tobogán, y bueno, se va por el cable, o sea que la resistencia de 5 ohmios queda completamente eliminada. Es como si la resistencia de 5 ohmios estaría en paralelo con una resistencia, entre comillas, de 0 ohmios. Pero es un cable, digamos, no es que tenga 0 ohmios, es un cable que solamente está ahí, es un cable ideal. Entonces, la resistencia estaría, entonces sería menor que la menor, en realidad sería 0, digamos. Quiere decir que el efecto de cortocircuitar la resistencia de 5 ohmios es eliminarla del circuito. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, profe. acá hay otro ejercicio. Este es más difícil todavía. Este es para pensar, para que lo piensen ustedes, digamos, porque si bien lo tengo, después les paso el link para que lo puedan resolver, el que quiera, ver la respuesta correcta, pero fíjense que este ejercicio tiene 4 resistencias que, a pesar, si no estuviesen estos cables que cortocircuitan, estarían en serie, pero no. Hay un cable que une el comienzo de la primera con el final de la segunda, y hay otro cable que cortocircuita o une el comienzo y el final, el comienzo de la segunda y el final de la primera, con el final de la tercera y el comienzo de la cuarta. Entonces, eso seguramente va a traer aparejado que, que las resistencias se reconecten de otra manera, paralelo, serie, lo que fuera. Y eso lo van a tener que investigar ustedes, digamos. Y después hay otro acá, como si eso fuera poco, muy parecido al anterior, pero este, en el primer cable, tiene una resistencia. Bueno, es como desafío, digamos, para que lo piensen. Que sería este, el Electrotecnia 7, que después se los pasaré, ya no lo vamos a hacer ahora porque no vamos a tener tiempo. Y acá ya hay otros circuitos para completar esta serie de ejercicios, en el cual hay que calcular el valor de la corriente I, ¿no? Fíjense, en el circuito mostrado, calcular el valor de la corriente I. Lo único que se sabe es que por la resistencia de 4 ohmios circulan 2 amperes. Y no sabemos cuánto vale R y no sabemos cuánta corriente circula por la de 8 ohmios. Y nos están pidiendo que calculemos I. No que calculemos R, que calculemos I. Por lo tanto, si nos piden que calculemos I, nuestra atención en realidad se tiene que centrar en esta parte del circuito. Yo les hago una pregunta a ustedes. El que quiera la contesta, digamos.
¿Cómo está la resistencia de 4 ohmios con respecto a la de 8? Están Paralelo. Paralelo. en paralelo. No cabe duda, Las claro, corrientes están son en paralelo. diferentes. Las Muy corrientes bien. son diferentes. Las corrientes son diferentes, pero ¿qué son iguales? El voltaje. El voltaje. Muy bien, el voltaje en la resistencia de 4 es igual que el voltaje de la resistencia en 8. Ahora, ¿qué Podemos voltaje hay en la resistencia de 4? el ¿Cómo voltaje calculo el está en voltaje en la resistencia de 4? Tengo que multiplicar la resistencia por la corriente. ¿Cuánto daría? 8. 8 voltios. Y si esos Sí. 8 voltios caen arriba, caen abajo también. Por lo tanto, ¿cómo calculo Sacamos la la corriente. resistencia por la corriente? Sacamos la corriente. Entonces me quedaría 8 dividido en 8 de 1 ampere. Sí. Quiere decir que por arriba pasan 2 y por abajo pasa 1. Entonces, ¿cuánto vale I? 3. Si entran 2, 3. O sea que ya está. La respuesta correcta sería la C. ¿Lo entienden al razonamiento? Sí, profe. Sí, ¿no? Bueno. Y otro ejercicio hay acá. En este ejercicio pide determinar la intensidad de la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohmios. Y para eso hay varios caminos. Uno sería encontrar la resistencia equivalente y con la resistencia equivalente ir de atrás para adelante y determinar cuánto vale la corriente al final que pasa por la resistencia de 6 ohmios. Eso se los voy a dejar para ustedes. Acá hay otros ejercicios, también ya quedan para que los hagan ustedes, porque esto se lo voy a subir después. También acá hay otro. Y ahora, si no hay ninguna pregunta, vamos a entrar en una parte de la electrocinética que nos va a permitir resolver circuitos a donde exprofeso, digamos, a donde no sepamos realmente cómo están conectadas las resistencias, si están en serie, si están en paralelo, a donde por la configuración que tenga el circuito no me permita discernir si las resistencias están en serie o en paralelo. Ahora nosotros sabemos resolver los circuitos o calcular las corrientes identificando aquellas resistencias que están en paralelo o que están en serie y calculando la equivalente. Bueno, ¿qué pasa si el circuito tiene tal forma, tal diagramación de las resistencias que no nos permita dilucidar si están en serie o en paralelo? Vamos a recurrir a un sistema ideado por un científico de nombre Kirchhoff, creo que era ruso, que determina corrientes que circulan por partes de un circuito o la misma caída de potencial en dos puntos determinados, cuando el circuito, como les dije, tiene cierta complejidad. Entonces, ¿cuáles son los conceptos previos que vamos a ver? O las definiciones. Un nodo. No es un nudo, es un nodo. Un nodo es un punto donde se interceptan 3 o más conductores. Si son 2, no hay un nodo. Tiene que haber 3 o más. Una malla. ¿Qué es una malla? Con L. Es un recorrido cerrado en un circuito. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de circuito, también se puede imaginar, por ejemplo, un circuito de un autódromo. ¿Cuál es la característica de un circuito? Que no tiene ni principio ni fin, o mejor dicho, que el principio coincide con el fin. Entonces, una malla va a ser una parte del circuito por el recorrido que ustedes hacen dentro del circuito sin pasar 2 veces por el mismo lugar, no hay que hacer trampa,
y regresan al punto de partida. Eso sería una malla. Recorrer el circuito en un cierto sentido hasta volver al mismo lugar de donde partimos, sin pasar por el mismo lugar 2 veces. Y la rama es un elemento o grupo de elementos que conectan 2 nodos. O sea, si yo tengo ya identificados los nodos, una rama es una parte del circuito que está entre los que está, digamos, cuyos extremos son nodos. Son 2 nodos. Entonces, que yo tengo 2 nodos, todo lo que hay entre esos 2 nodos es una rama. Por supuesto que entre 2 nodos puede haber más de una rama. Entonces, Kirchhoff estableció una serie de reglas para resolver estos circuitos que ya vamos a ver son un poquito más complicaditos. Entonces, el nodo de un circuito es un punto en el que se unen 3 o más conductores. También se llaman puntos de derivación, y una malla es cualquier trayectoria cerrada. Bueno, acá pueden ver una figura, un grafiquito que nos muestra un circuito. ¿Sí? Hay una fuente de tensión, epsilon 1, con su resistencia interna, con una resistencia cualquiera. Acá hay una fuente, epsilon 2, con otra resistencia R2, y hay una resistencia R. Entonces, fíjense, si yo les pidiese que calculasen las corrientes que pasan por la resistencia, y ustedes dirían, bueno, a ver, ¿cómo está R1 con R2? ¿Están en paralelo? No, porque no cae la misma tensión, ya que epsilon 1 y epsilon 2 son diferentes. ¿Están en serie? No, porque no circula la misma corriente. Porque la corriente que circula por R2 no es la misma que circula por R1. Y lo mismo pasa con la resistencia R con respecto a R1 y R2. Entonces, si no sabemos cómo están, no lo podemos resolver. ¿Qué dice Kirchhoff? Bueno, reemplacemos este circuito complicado por otros más simples. Para eso, identifiquemos los nodos, y acá podemos ver claramente que A es un nodo, porque confluyen 3 conductores. B también. Pero C y D no son nodos, porque es el mismo conductor que ha dado la vuelta. Las mallas, por ejemplo, podemos tener la malla 1, si nosotros, por ejemplo, nos paramos en el punto C y recorremos el circuito, pasamos por B, por D, por R, por A, por R1, por epsilon 1 y volvemos a C. Esa sería una malla 1. La malla 2 sería recorrer el circuito, por ejemplo, desde C, damos vuelta en B, damos vuelta en A y volvemos a C. Y la malla 3 sería partir de B, por ejemplo, llegar hasta D, dar la vuelta, llegar hasta A y volver a B. Entonces, en este circuito podemos identificar 3 mallas y 2 nodos. Acá tenemos otro que tiene la forma de puente. Parece un poquito más complicado, pero fíjense, podemos identificar con azul las mallas. La malla 1 que va por afuera, la malla 2 que está por acá interna, la malla 3 que sería el triángulo de arriba y la malla 4 que sería el triángulo de abajo. Otro ejemplo. Entonces, una vez que identificamos las mallas y los nodos y las ramas, establecemos
las reglas de Kirchhoff. Entonces, ¿qué dice Kirchhoff? La suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es igual a 0. Sería lo mismo que decir que la suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de un nodo. Podemos establecer una analogía con una tubería de agua. Por ejemplo, si yo tengo una tubería de agua por la cual están entrando dos caudales, a la izquierda y a la derecha, tendría que salir uno por abajo, digamos, y la suma de los caudales que entran a la izquierda y a la derecha debería ser igual al caudal que sale. De lo mismo pasa con las corrientes. Si yo tengo dos corrientes que entran a un nodo, I1 y I2, saldrá una I3 que será la suma de I1 más I2. Eso sería algo así como la conservación de la carga eléctrica. Si por la izquierda entran 3 coulombios y por la derecha entran 2, y por aquí abajo tiene que salir 5, no hay vuelta. Entonces, la sumatoria de las corrientes debe ser igual a 0. Dice algebraica porque yo tengo que establecer una referencia, digamos. Por ejemplo, digo, si las corrientes entran son positivas y si salen son negativas. O si no, la más simple sería, las que entran igual a las que salen. La suma de las que entran igual a la suma de las que salen. Otra forma de escribir lo mismo. Y después, la de las espiras o mallas. En el caso de las espiras o mallas, la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier malla, incluso las asociadas con FEM y los elementos de resistencia, debe ser igual a 0. O sea, la suma de las subidas y caídas de potencial en una malla tiene que ser 0. Eso amerita una convención de signo, sencilla, pero imprescindible para las mallas. Centremos nuestra atención, esto es muy importante. Nosotros cuando recorramos una malla lo vamos a encontrar con dos elementos. Uno la FEM y otro la resistencia. Primero veamos la FEM. Si yo vengo recorriendo la malla y me encuentro con una FEM, el signo de la FEM va a ser por donde salgo yo de la malla, porque la malla, el signo de la FEM va a ser por donde salgo, digamos. Insisto, si yo vengo recorriendo una malla y me encuentro con una FEM y salgo por el lado positivo de la FEM, el lado positivo de la FEM es el palito más largo. Entonces la FEM es positiva. Si vengo recorriendo y salgo por el lado negativo de la FEM, entonces la FEM va a ser negativa. ¿Está claro eso? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, vos venís caminando, che, mirá la FEM, abrí la puerta, cerrá, te das vuelta, che, salió por el lado positivo. Ah, bueno, positiva. Salió por el lado negativo. Ah, negativa. Eso es simple y no hay dudas. Ok, las resistencias ahora. Uy, perdón. Me pasé. Tampoco es para tanto, pero las resistencias tienen lo suyo. Debo decir primero que uno, cuando vaya a resolver por el método de Kirchhoff un circuito con varias mallas, debe suponer el sentido que van a tener las corrientes en cada malla. Es una condición imprescindible. No quiere decir que tengas que acertarle que ese va a ser el sentido de la corriente. Simplemente con la intuición
el sentido común, uno dice, bueno, en esta malla la corriente va a circular de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, dibuja en la malla, más precisamente en la resistencia, el sentido que va a tener la corriente en cada una de ellas. Y después, cuando está recorriendo la malla, se va a encontrar con una resistencia. Y se va a encontrar con el sentido de la corriente que supuso. Entonces, sí, y acá viene la convención, si cuando yo recorro, mi sentido de recorrido no coincide o es contrario al sentido que yo supuse de la corriente, la caída en esa resistencia es positiva. O sea, pongo un más al I por L. Por el contrario, si mi recorrido, cuando voy por la malla y me encuentro con una resistencia, coincide con el de la corriente, la caída es negativa. Eso incluso tiene cierto sentido, porque si el sentido del recorrido mío coincide con el de la corriente, quiere decir que realmente está cayendo la tensión y se está restando al resto. En cambio, si lo hago al revés, se estaría sumando. Ok, con esas convenciones bien interpretadas y aplicadas, no va a haber circuito que se le interponga en su camino. Cualquiera lo van a poder resolver. Acá hay un circuito muestra, por ejemplo, fíjense, hay una fuente de tensión de 10 voltios con una resistencia interna de 2 ohmios, otra de 3 ohmios conectada a ella. Más abajo hay una fuente de 5 voltios con una resistencia interna de 1 ohmio y una resistencia de 4 conectada a ella. Y en la última rama aparece solita una resistencia de 10 ohmios. Como pueden ver, en la primera rama uno podría asegurar que la resistencia de 2 está en serie con la de 3, porque circula la misma corriente. O sea que yo la podría reemplazar por una de 5. En la rama del medio también están en serie y la podría reemplazar por una de 5. Entonces, el circuito me podría quedar así. La FEM, una resistencia de 5 ohmios, no voy a poner todas las cifras significativas yo, estos son 10 voltios, este es el positivo y este es el negativo de la FEM. Acá está la otra FEM, con una resistencia de 1 más 4, también 5 ohmios, esta vale 5 voltios. Y por último, una resistencia de 10 ohmios. Y ahora ustedes dicen, bueno, yo tengo que resolver este circuito. 5. La 5 de arriba está en serie o en paralelo con la de abajo, y no sé, porque no cae la misma diferencia de potencial, no circula la misma corriente. Con la de 10 y con la de 5 tampoco puedo decir nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver esto? Aplicar las leyes de Kirchhoff. ¿Qué significa aplicar las reglas de Kirchhoff? Significa, a ver si puedo cambiar el color, ahí está. Significa elegir el sentido de circulación de la corriente. Primero, el sentido de las corrientes. Entonces yo digo, mira, de acá sale una corriente I1 que viene por acá y llega a este nodo. Entonces acá tengo I1. Acá puedo decir, mira, entra una corriente I2 por acá y acá sale una corriente I3. Entonces ya está. Digo, ¿quién entra? I1. ¿Quién sale?
I2 más I3. Y tengo una ecuación. Tengo una relación entre las corrientes. Pero necesito 3 ecuaciones, porque son 3 incógnitas. Entonces, me tengo que manejar con una malla. Entonces yo digo, bueno, mira, voy a elegir una malla, esta malla la saco de ahí, la dibujo, que yo le llamo malla 1, esto es más, eso es importante, lo pongo para que lo vean. Yo he dicho que por I1 circula así, acá circula I1, I2 circula así. Entonces yo me paro acá y empiezo a caminar el circuito. Entonces, fíjense, la segunda ecuación sería sumatoria de voltaje, Fe en todo igual a 0. Entonces la voy a escribir acá. ¿Con quién me encuentro primero? Ayúdenme. La FEM. Con la FEM. ¿Por dónde salgo? ¿Por el positivo o por el negativo? Cuando la Con la cruzo, corriente negativa. salgo por el negativo, ¿no es cierto? Entonces pongo menos 5 voltios. Sigo caminando, mirando para abajo para no distraerme, y me encuentro con la resistencia de 5 ohmios. Este es el recorrido. Y esta es la corriente. Entonces, si coincide el sentido de la corriente con el recorrido, ¿cómo es la caída de potencial? ¿Positiva o negativa? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? No acordamos, profe. Negativo. Concuerdo. Pero es negativo, no importa. Es negativo. Lo que pasa es que si vuelvo se me va a borrar todo. Es negativo. Entonces, tengo que poner un menos acá. ¿Menos qué? Menos la corriente que circula por ahí, que es I2, por 5. Porque por acá viene I2. Sigo caminando, es I1. Este es mi recorrido. Como coincide, también va a ser negativo. Y por último, me encuentro con la FEM de 10 y salgo por el positivo, o sea que es más. Y eso igual a 0. Entonces, fíjense, 10 menos 5, 5. Igual, perdón, 5 menos 5 y 1 menos 5 y, perdón, y 2 menos 5 y 1 igual a 0. Otra ecuación. Esta tiene y1 y 2. Esta es la segunda ecuación. Esta era la primera. Entonces ahora tengo que elegir otra más, ya hago lo mismo y voy a lograr un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ya vamos a hacer algún ejercicio. Pero bueno, acá hay otro ejemplo, lo que yo les decía recién. Ok. Lo que nos quedaría ver ahora es circuito RC y nos quedaría ver completar las reglas de Kirchhoff. Circuito RC lo vamos a dejar para la clase que viene,
Vamos a ver reglas de Kirchhoff, de nuevo, ahora un poquito más con algunos ejercicios. Y la parte de la electrificación del hogar. Como circuito RC es aplicación de la ley de Ohm y engloba un poquito de funciones exponenciales, lo vamos a sacar por el momento, lo vamos a dejar para la clase que viene, porque no se relaciona tanto con lo que estamos viendo ahora. Si vemos ahora RC, vamos a invertir el tiempo en eso y no vamos a poder completar lo que estamos viendo ahora. Así que voy a pasar rápido esto y lo vamos a dejar pendiente para el miércoles que viene. Van a ver que aparecen ecuaciones diferenciales, entonces no quiero complicarles la vida ahora con esto. No es sencillo, pero la carga y la descarga del capacitor la vamos a dejar para después. Acá hay un ejercicio que también queda para después, muy bonito. Y ahora, antes de completar la ley de Kirchhoff, les quería mostrar cómo funciona la instalación eléctrica domiciliaria y cómo se distribuye esa energía. En este gráfico que ven acá, ustedes tienen los cables, si la instalación puede ser monofásica o puede ser trifásica. Monofásica, que es la más común de todas, es cuando tienen solamente una de las fases disponibles. Entre fase y neutro hay 220 voltios. También debo decirle que estos 220 voltios son de corriente alterna, que veremos ya en las próximas clases, y no continua, como estábamos analizando hasta recién. Pero al margen de eso, entre la fase y el neutro, la fase y el neutro, hay 220 voltios. Una vez que sale de su tablero, están los fusibles principales y secundarios, y fíjense que la conexión de los tomas corriente y de los interruptores, ¿cómo es? ¿Cómo están los tomas corriente conectados? Están en paralelo. Están en paralelo, están todos en paralelo. Fíjense que, entonces, este podría ser el toma corriente de la pieza, este de la cocina, este del lavadero, en fin, no importa, digamos. Acá, por ejemplo, están las luces que están en el techo o en las paredes. Fíjense que tiene una llave que prende y apaga, pero está en paralelo también. Entonces, ¿eso qué significa? Que si a ustedes se le quema este foquito, deja de circular corriente por acá, pero su casa sigue con tensión, siguen los 220 voltios. No están conectados en serie, porque si estuviesen conectados en serie, si uno solo fallara, ustedes se quedarían sin energía. Bueno, está todo en paralelo, todo en paralelo. Entonces, este podría ser de la planta baja, este de la planta alta. Entonces, la conexión es muy simple. A pesar del lío de cables que uno vea cuando destapa un toma corriente o un centro de luz, a pesar de que pueda parecer complicada la instalación, es simplemente conectar todo en paralelo al neutro y a la fase. Y después tenemos un tercer cable que no está dibujado acá, que después se conecta con el neutro, que es el toma tierra. Es un cable que normalmente es de color amarillo con verde, que
es el tercer cablecito, acá no está dibujado, esta es una instalación norteamericana, es el tercer cablecito el tercer conductor que aparece en la llave toma corriente, ¿no? Fase, neutro y toma tierra. Ellos tienen conectada la tierra directamente al neutro. En el caso nuestro, no. Y acá, este circulito que indica como una forma sinusoidal es porque la tensión es variable. En algunos países tenemos 220 voltios y 50 Hz para la frecuencia. Y en Estados Unidos, por ejemplo, Inglaterra, tienen 110 o 120 voltios y 60 Hz. Aquí muestra la fase es la que tiene la tensión. O sea, ustedes van a ver en un toma corriente 3 entradas. Una es la fase, que tiene la tensión, otra es el neutro y otra el toma tierra. El que es peligroso es la fase. El neutro y el toma tierra están a una tensión teóricamente cero. ¿Qué pasa cuando hay sobrecargas en el circuito o cortocircuitos, ¿no es cierto? Cortocircuito eléctrico puede ser por el mal estado de la instalación, algún artefacto, o cargan con mucho consumo una parte del circuito y empieza a recalentarse. Entonces, ¿cuáles son los artefactos o los dispositivos que se va a usar para protegernos de eso? Los fusibles, acá hay uno dibujadito, no sé si notan un alambre finito que va por el medio, ese alambre finito es el que, en el caso de una sobrecarga, se quema y literalmente se volatiliza y deja de circular la corriente, protegiendo el circuito. O las llaves termomagnéticas, que son más modernas, y que actúan ante una sobrecarga o un cortocircuito. Son dos formas diferentes de actuar que tienen las llaves termomagnéticas. Ya lo vemos mejor. Si ustedes tienen un artefacto de 2 patitas, no sé, fíjense, por ejemplo, puede ser una pava eléctrica, puede ser una tostadora, puede ser un equipo de música que tiene 2 patitas, el enchufe. Es porque tiene doble aislación. ¿Eso qué significa? Que es imposible que el artefacto se ponga con tensión y circule corriente por su cuerpo cuando lo estén manipulando. No le hace falta el tomatierra. O tienen los artefactos, y después están los artefactos que no cumplen con la condición, que tienen 3 patitas, tienen tomatierra. Eso los van a ver, por ejemplo, en la heladera, lavarropas o las planchas, que por su característica y su forma, digamos, y por a veces estar en contacto con el agua, puede ser que partes del motor, por ejemplo, que están con tensión, se vinculen de alguna manera por algún problema con la carcasa del artefacto, con la parte metálica, se ponga en contacto con tensión y ustedes cuando lo toquen les da corriente. Bueno, el tomatierra va a cumplir una función especial en derivar esa corriente a la tierra y que no les dé a ustedes. Sí es que tienen tomatierra, porque si ustedes eliminan con un adaptador la tercera patita y conectan su heladera sin la conexión a tierra, están literalmente eliminando la posibilidad de que la descarga sea a través de tierra y no a través de ustedes. Acá hay algunas formas de cómo les puede dar la corriente, ¿no?
Este es el primario del transformador, un transformador de 20.000 voltios. Acá está el secundario, la conexión se llama estrella triángulo y tiene 230, 220 voltios entre fase y neutro y 400 voltios entre fase y fase. Este tipo de electrocución es muy frecuente. Ustedes están conectados más la aislación y tocan la fase, la corriente circula por su cuerpo y cierra a través de la Tierra con el neutro del transformador. Frecuente, pero no tanto, es esta forma de electrocutarse. A mí me pasó, me conecté entre la fase y el neutro una vez, me cayó un enchufe que tenía tensión en la mano, o entre fase y fase, que es peor todavía, porque entre fase y fase hay 400 voltios. Mucho más frecuente es esta. También puede pasar que ustedes se electrocuten por un contacto, si se quiere, indirecto, a través de algún artefacto intermedio, puede ser un fusible o lo que fuera, o un equipo, digamos, o algún dispositivo, no conectado directamente a la tensión, sino con, si se quiere, un intermediario, una caja, por ejemplo, metálica, que está, por algún problema, conectada a la tensión. Puede pasar eso a través de tierra, o puede pasar que, menos frecuente, muy raro, que ustedes toquen dos cajas metálicas, dos partes de alguna instalación que estén puestas conectadas sin querer por algún defecto al, al, a la red eléctrica, y entonces circule corriente a través de ustedes sin pasar por la tierra. Eso es muy peligroso, ya vamos a ver, porque esa falla no la detecta un disyuntor. Acá hay otros ejemplos de que, o sea, si ustedes están manipulando lavarropas, heladera, que normalmente están húmedos, digamos, es primordial trabajar con la puesta a tierra. ¿Cómo se hace la puesta a tierra? La puesta a tierra se hace a través de una jabalina, que es una suerte de varilla bañada en cobre, que de más de 1,5 metros, que se introduce en la tierra y se conecta a la tercera patita del toma corriente. ¿Ven? Por lo general es amarillo con verde. Entonces, ante algún problema en el equipo, generalmente lavarropa o la heladera, la corriente se descarga por toma tierra, salta la protección y no les da la corriente a ustedes, como es en el caso que se ve a la izquierda, que son ustedes los que hacen de toma tierra y a través de ustedes se descarga la electricidad. Y por supuesto, para 200 voltios con más aislación y mojado, van a circular una corriente grande que es probable que los mate, digamos. La corriente que produce fibrilación en el corazón es una corriente pequeñita, 30 miliamperes. Si 30 miliamperes, o sea, 0,030 amperes, circulan por su cuerpo, debido a una descarga eléctrica, el corazón empieza a fibrilar, o sea, empieza a trabajar erráticamente y después se para, fibrila. Después hay que buscar un desfibrilador o hacer masaje cardíaco para volverlo a la vida, y si no, fuiste. Acá tienen como un corte esquemático de una llave termomagnética, esas que tienen en su casa, y muestra acá el principio de funcionamiento, ¿no? Hay
hay dos formas de actuar para la llave termomagnética. Una es la que actúa por sobrecalentamiento, y entonces hay un bimetálico acá, que es el que cuando se calienta se va a empezar a dilatar y va a hacer que la llave se abra. Eso es por sobrecalentamiento. Cuando ustedes exceden en un cierto porcentaje el consumo nominal de ese aparato, supongamos que es de 10 amperes y ustedes le están haciendo pasar 13 amperes. Y bueno, después de 10 minutos la llave salta. ¿Y por qué? Bueno, porque el bimetálico se recalentó y actuó la protección. Y después está acá la bobina de disparo magnético. Es una bobina que actúa ante una corriente brusca y muy fuerte, un cortocircuito, que hace actuar instantáneamente la llave. Acá ya no pasa un tiempo, son apenas milisegundos, a donde la llave salta, se apaga, y eso es debido a un cortocircuito. Entonces, la llave termomagnética actúa por sobrecarga y por cortocircuito. Y acá hay un video del disyuntor diferencial. Se los voy a poner y después lo analizamos un poquito. Me avisan si se escucha bien. Una descarga eléctrica puede ser peligrosa o incluso mortal. El interruptor diferencial es un dispositivo electromecánico que se utiliza con el fin de proteger de las consecuencias que puedan derivarse de una fuga de corriente en una instalación eléctrica, principalmente para evitar que las personas sufran una descarga eléctrica que pueda ser peligrosa o incluso mortal. Una fuga de corriente se origina cuando una parte de la corriente escapa del sistema y se va hacia una tierra física. Esto puede ocurrir de manera directa al tocar la fase de la instalación eléctrica, o de manera indirecta cuando un cable en mal estado o mal conectado hace contacto con una superficie conductora. Si una persona toca esta superficie que no cuenta con una tierra física, la corriente pasará a través de ella, y el daño causado dependerá de la intensidad de la corriente y el tiempo de exposición. La mayoría de estos interruptores son calibrados a 30 mA, con una velocidad de respuesta menor a 50 milisegundos, por lo que en la tabla de efectos fisiológicos de la corriente eléctrica se ubican en un área segura, evitando las zonas de alto riesgo. Cuenta con las siguientes partes: contactos fijos, contactos móviles, un núcleo toroidal, bobina de fase, bobina de neutro, bobina de detección, mecanismo de disparo, botón de prueba y sus cubiertas plásticas. Este dispositivo monitorea en todo momento la corriente de entrada y de salida de un sistema. Es capaz de medir la posible diferencia entre estas corrientes. Cuando se detecta una diferencia que supera la sensibilidad para el que está calibrado el interruptor, se dispara para abrir el circuito y así proteger a la persona de un posible accidente. En un sistema monofásico, el monitoreo se logra colocando 3 bobinas en un núcleo toroidal, que es un objeto con forma de dona con propiedades magnéticas. Estas bobinas son denominadas bobina de fase, que es la bobina por la que pasa la corriente entrante al sistema para generar el primer campo magnético. Bobina de neutro, que es por donde circula la corriente saliente del sistema para generar el campo magnético que se equipara al generado por la bobina de fase. Y bobina de detección. Las bobinas de fase y de neutro se colocan en sentidos opuestos para que los flujos magnéticos que se crean se cancelen. Pero, si por alguna razón en una de las bobinas pasa más corriente derivado de una fuga, esta genera una variación en el campo magnético, que es percibida por la bobina de detección, generando en ella una corriente residual que al superar el rango de detección activa un electroimán que provoca la apertura de los contactos del interruptor, impidiendo así el paso de corriente. El interruptor diferencial cuenta con un botón de prueba. Al presionarlo, genera una fuga de corriente de manera interna a través de una resistencia eléctrica. Esta fuga es detectada y el interruptor deberá desconectar la energía. Se recomienda probar el interruptor periódicamente. La diferencia que existe entre un interruptor diferencial y un interruptor termomagnético radica en lo que protegen. El interruptor diferencial es el encargado de proteger a las personas de electrocución, mientras que el interruptor termomagnético es el encargado de proteger a los cables y los dispositivos eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos. Es importante implementar estos dos componentes y contar con un sistema de puesta a tierra para que una instalación eléctrica sea segura.
Bueno. Una descarga. No, ya está. Ahí está. Bueno, se me fue. Ya volvemos. No quiero que vuelva esto. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué hora es ya? Las 4 casi. La asistencia. Me olvidó de la asistencia. Bueno, pero tengo la participación en el. De todas maneras, se la voy a pasar ahora. ¿Han podido ver el video? Sí, Sí, profe. profe. Sí, ok, quedó claro. Bueno, entonces, resumiendo, la llave termomagnética, esa que ustedes tienen en su casa, protege la instalación eléctrica y si tienen una perfecta toma tierra y tienen todos los artefactos conectados como corresponden, los podría proteger la vida humana, pero eso depende de que la instalación sea perfecta y de que la tierra, la jabalina y todo esté en condiciones. En cambio, un disyuntor termomagnético, el que vimos en el video, conectado a la fase y el neutro, en realidad lo que hace es medir constantemente la corriente que entra con la corriente que sale. Cuando detecta una diferencia, actúa porque o es que a alguien le está dando la corriente o hay una fuga de corriente. Por eso, para conectar un disyuntor diferencial en una instalación eléctrica, esa instalación tiene que estar sin ningún tipo de fugas o problemas. ¿Ok? Bueno, antes que terminemos, voy a ir un segundito al